Hoy vamos a hablar acerca de Judas Iscariote y queremos decir unas palabras antes de comenzar este estudio. Es posible, uno, estar en el ministerio, estar dentro de la iglesia y estar perdido. Es posible. Mira lo que Pablo dice en 2 Corintios 13, versículo 5. Examinadnos a vosotros mismos si estás en la fe. Probados a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros? A menos que seáis reprobados. Entonces el cristiano debe examinarse sí mismo. Y si verdaderamente es un cristiano, porque Mateo capítulo 7 nos dice a nosotros que aquel día muchos va a decir, he hecho tantas cosas en tu nombre. Y siquiera Jesús va a decir a ellos, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, es bueno nosotros saber. Y si estamos en la fe. Y vamos a ver un ejemplo en Judas. Sabemos que Judas era uno de los discípulos. Leemos esto, que era uno de los escogidos. Podemos leer esto en Mateo capítulo 10, versículo 4, donde su nombre es mencionado, hablando de los discípulos. Marcos 3, 19. Y Lucas 6, 16. Y hasta Hechos 1, 17 dice, la escritura dice que era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Dice Pedro, hablando de Judas. Era contado de entre los discípulos. Por eso la escritura dice, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que también fue traidor. Porque hay dos Judas, no quiero que ustedes lo mecan, que habla en medio de los discípulos, en medio de los apóstoles. Hay dos Judas. Pero notar que dice que él entregó a Jesucristo. Marcos 3, 19 dice, el que le entregó. O sea, Judas era uno de los discípulos. Era tesorero de la iglesia, de Jesucristo, era el tesorero. Y dice Juan capítulo 12, versículo 6. Y dijo esto, no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sostenía de lo que se echaba en ella. Entonces leemos que era el tesorero. Eso dice Juan capítulo 12, versículo 6. También lo dice a nosotros en Juan capítulo 13, versículo 29. Dice, porque algunos pensaban ya que Judas traía la bolsa, era tesorero, que Jesús le dijo, compra lo que es necesario para la fiesta o diese algo a los pobres. Entonces, ninguno de los discípulos podía apuntar su dedo y decir, Judas es el que iba a entregar. Ninguno de los discípulos podía decir esto. ¿Por qué razón? Porque nadie se lo imaginaba. Era uno de los 12. Vemos en Mateo capítulo 10. En versículo 1. Y dice, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio potestad contra los espíritus inmundos
para que lo echase fuera y sanase toda enfermedad y toda dolencia. Judas Iscariote hacía milagros. Echaba fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Tenía autoridad sobre los demonios. Y siquiera era perdido. Leemos en Juan capítulo 12, versículos de 4 hasta 6, acerca de su afrentamiento del dinero. Cuando María, la hermana de Marta, fue para ungir a Jesucristo antes que Jesucristo sea crucificado, él protestó contra esto. Porque leemos versículo 4 al 6. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregado: ¿por qué no fue este ungimiento vendido por 300 denarios y darlos a los pobres? Y dijo esto no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y se sostenía de lo que se echaba en ella. Entonces, se ve el enfrentamiento de él, no porque cuidaba de los pobres, sino porque era un interesado. Se gozaba de la bolsa de esta. Él entregó a Jesucristo. Cuando lo entregó, dice versículo 14 hasta 16, lo entregó por dinero, por hacer dinero. Entonces, y si vamos a leer este versículo, después vamos a irnos en nuevo para donde Juan dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales de los sacerdotes y le dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregue. Y convinieron él por 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Quiero que ustedes sepan que esto pasó exactamente por un enojo que él tenía. Y tú lees Mateo capítulo 26, lee Juan capítulo 12. Y te das cuenta que esto pasó exactamente después que María ungió a Jesucristo. Esto pasó. Se enojó con Jesucristo porque no pudo tener el dinero de vender este ungimiento por 300 piezas de dinero para poder usarlo. Entonces, ¿qué hizo? Vendió a Jesucristo. Vendió a su maestro. Podemos leer esto en Marcos capítulo 14, versículos 10 y 11. Lucas 22, versículo 3 hasta 6. Juan capítulo 13, versículo 2. ¿Qué dice? Y cuando terminó la cena, el diablo, habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregue. Ya el diablo había preparado ese lugar. El diablo había preparado ese lugar en Judas por el amor al dinero. Por eso la Biblia nos dice que el amor al dinero es la ruta de muchos males. Dice en 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Capítulo 6, versículo 10, es la raíz de todos los males, el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se atrapasaron con muchos dolores. Y dice Juan 17,
Versículo 12 habla de su apostasía. La apostasía de Judas Iscariote. Jesús había dicho que esto era necesario porque Judas no era escogido para ser salvo. Jesucristo dice, cuando estaba con ellos en el mundo, los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esto era profético, esto es algo que estaba en la profecía. Salmo 109, versículo 8 dice, sean pocos sus días, tome otro su oficio. Salmo 109 se trata de Judas Iscariote, y hay otros salmos más que habla acerca de esto. ¿Cómo entregó a Jesucristo? Por dinero. Lo habla Mateo 26, versículo 47 hasta 50. Vemos como Jesús lo trata aún, aunque hizo lo que hizo. Me gusta lo que Jesús dice a Judas. Jesucristo, cuando lo ve, lo llama amigo. Jesucristo lo llama amigo. Ve lo que dice Mateo 26:50, cuando Judas le da el beso a Jesucristo en versículo 49, y llegó y se acercó a Jesucristo y le dijo, salve maestro, te adoro maestro, y le besó. Le besó a Jesucristo, y mira lo que Jesús responde a Judas, dando a Judas tiempo para que se arrepienta. No. Cuando alguien es destinado para perderse, esa persona se va a perder. No diga ahora usted en tu mente, ¿sea yo destinado para perderme? No diga esto. Eso sabe Dios quién es destinado. Pues necesitamos probar y si estamos en la fe. Y si verdaderamente estamos buscando a Cristo. Y si verdaderamente estamos buscando. Y si lo estamos buscando, no estamos perdidos. No podemos pensar este pensamiento. Y si no estamos pensando, esto es para que tú sepas que tú no estás en Cristo y venga a Cristo para que no te pierda. Ve lo que dice Jesucristo en Mateo 26:50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces vinieron y le echaron mano a Jesús y le aprendieron. Entonces, notar que Jesús nos llama amigo para que se cumpla la escritura. Es lo que Jesús dice en los Salmos. Salmo 41, versículo 9. Aún mi íntimo amigo, el quien yo confiaba, el que de mi pan comía, levantó contra mí su cañal. Y Salmo 55, 13 dice, Salmo 55, versículo 13 dice, sino tú, hombre, al padecer íntimo mío, mi guía y familiar, ibas que juntamente conciliábamos dulcemente los secretos, y a la casa de Dios andábamos en compañía. La escritura en los Salmos es perfecta, y aún Zacarías habla acerca de por 30 piezas e iba a ser entregado. Pero quiero que ustedes noten que era alguien cerca. Era alguien cerca de Cristo que entregó a Jesucristo. Jesucristo lo amaba. Jesucristo ayudaba. Y mira, dice la Biblia, y pues que se arrepintió, porque Judas se arrepintió, dice la Biblia. En Mateo 27 dice que Judas se arrepintió. Dice Mateo 27, versículo 3.
Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos. Mateo 27, versículo 3, habla que Judas se arrepintió. Tú me dirás a mí, ¿Judas no se arrepintió? Sí, Judas se arrepintió. Pero la cosa es, Judas no fue a donde Jesucristo personalmente y no se inclinó a Dios para recibir perdón. Ese es el problema de muchos de nosotros. No puedo decir yo en este momento, menos sí. Hay veces que hay pecado en nuestra vida que aunque Dios nos perdona, nosotros mismos no perdonamos a nosotros mismos. Judas podía venir donde Jesucristo, pedirle perdón. Judas podía hincarse y pedir perdón a Dios. Llorar, lamentar por su pecado. Y saber que iba a ser perdonado. Pero ¿qué pasó? Judas se arrepintió. Pero no fue a donde que podía perdonar. Judas, dice la Escritura, volvió las 30 piezas. Y dice la Escritura, se ahorcó. Mira, dice, entonces, en versículo 4 dice, en Mateo 27 dice, diciendo yo he pecado, entregado sangre inocente, pero ellos dijeron que a nosotros míralo tú. Y el versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hay mucha gente que dice, bueno, esto contradice lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 18, que dice, que adquirió un campo con el sadiado de su iniquidad, y cayendo de cabeza se rebotó por la mitad, y todas sus entradas se derramado. Vamos a comparar estos dos pasajes, y es fácil. Pedro estaba hablando que por el dinero que Judas vendió a Jesucristo, por el dinero los sacerdotes compraron un campo. Y esto fue, podemos leer Mateo 27, versículo 5, y dice, y adorando las piezas de la plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Y si leemos siguiendo el versículo 6, y los príncipes de los sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro porque es preso de esa sangre. Y tomando el consejo, compraron con ella el campo de Rafael para la sepultura de los extranjeros. Entonces, eso no fue que Judas mismo compró ese campo. Ese campo fue comprado por el salario que Judas entregó el maestro. Y dice, y cayendo de cabeza se rebotó por la mitad, y toda su entrada se derramado. Ahora, cuando Judas se ahorcó, el cuerpo de él era tan pesado que la soga se rompió, y cayendo de un sitio alto de cabeza, se rebotó de mitad, se rompió de mitad, y toda su entrada se derramado. Eso no es algo bien difícil para comprender. Su muerte fue una muerte fea. Y tantas profecías hay acerca de Judas. Podemos leer Zacarías 11, versículo 12 hasta 13, que habla. Y le dije, si os parecéis bien, dame mi salario, y si no, déjalo. Y pensado, pon mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio,
que me ha apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y la eché al tesoro en la casa de Jehová. Notar que Zacarías habla acerca que iba a ser 30 piezas de plata que iba a ser vendido. Iba a ser vendido Jesucristo. Y Judas fue que lo vendió. Y dice Hechos 16. Varones, hablando Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que pidieron a Jesucristo, que retaron a Jesucristo. Fue guía de ellos. Eso es para cumplir el Salmo 41, versículo 9. Entonces vemos escritura cumplida. Y dice la Biblia que, aleluya, gloria a Dios. Hay un versículo en la escritura que dice que él fue para su sitio especial. Judas tenía su sitio especial en el infierno. Y también Judas es el único en la escritura que habla que Satanás se metió dentro. Satanás entró dentro de Judas personalmente. Es la única persona en la escritura que menciona que Satanás entró dentro de Judas. Ese personaje Judas es como, vamos a decir, como el anticristo, y podemos decir. Qué tristeza que es lo que dice en Juan capítulo 13, 27. Dice, y tras evocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Eso es Juan 13, 27. Es llamado el hijo de perdición, Judas. Es un tipo de anticristo que ha de venir. Pero es alguien que estaba en la iglesia. Alguien que estaba en la iglesia pero estaba perdido. Te digo, hermanos y hermanas, examinarnos a nosotros mismos y si estamos en la fe. Que no sea que pensando que estamos en la fe, no estamos en la fe. Examínate a ti mismo y vea y si tú eres verdaderamente un cristiano, que tu fe verdaderamente ha puesto en Jesucristo, y si vive por Él. Amén. Adiós.